La Torre de Londres, sangre y fantasmas. Hay un lugar en Inglaterra donde la historia se mezcla con el horror. Una fortaleza que ha sido palacio, prisión, casa de la moneda, arsenal y hasta zoológico o casa de fieras. Un lugar donde reyes y reinas tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia y donde cientos encontraron un destino sangriento. Estos son los oscuros secretos de la Torre de Londres, su historia, sus ejecuciones y los fantasmas que, según miles de testigos, aún caminan entre sus muros de piedra. La Torre de Londres fue construida en 1078 por orden de Guillermo el Conquistador para controlar Londres tras la conquista normanda. Esta Torre de Londres es oficialmente llamada Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad. Su núcleo original es llamado la Torre Blanca y se alza con muros de más de 4 metros de grosor, por motivos como preservar la seguridad contra las invasiones y para evitar los posibles escapes de los prisioneros. Con el tiempo el complejo creció hasta convertirse en una ciudad con murallas, torres, capillas, mazmorras y un foso. La Torre de Londres ha tenido múltiples usos como fortaleza militar, palacio real, prisión de estado, casa de la moneda, tesoro de la corona, incluso un zoológico real, menagerie, con leones, leopardos y osos. Los animales se trasladaron al nuevo zoológico de Londres en 1828 y aún se conserva una puerta con el nombre de Puerta del León en honor a los animales que residieron en ella. Y sin embargo, hay avistamientos de fantasmas de animales que se creen que fueron producto de este zoológico. A finales del siglo XV, el castillo se convirtió en prisión bajo el reinado de la familia Tudor, una de las más sangrientas de la historia. En los siglos XVI y XVII fue su época más relevante como prisión, pero la Torre de Londres está compuesta por varios edificios. Las ejecuciones usualmente se llevaban a cabo en la Tower Hill o Colina de la Torre. Usualmente las ejecuciones se llevaban a cabo en la Tower Hill o la Colina de la Torre, que estaba situada en el norte del castillo. Y durante un periodo de 400 años fue testigo de 112 ejecuciones. En la segunda mitad del siglo XX trasladaron algunos de los edificios, como por ejemplo la Casa de la Moneda, pero durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la torre volvió a servir como prisión, presenciando las ejecuciones de 12 personas por espionaje. Hoy en día, la Torre de Londres es una de las atracciones turísticas más famosas del país y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Esto debido a que es una construcción, una fortaleza medieval muy bien conservada, y también debido a que representa un poder ininterrumpido durante siglos y siglos de historia británica. Una de sus construcciones es la Torre Blanca o la White Tower. Es una de las construcciones más icónicas, conocida como la torre principal, ya que era la estructura más fuerte de todo el castillo medieval, y a su vez allí era alojado el rey, el lord o su representante. Hay otras dos estructuras muy reconocidas, una conocida como la Torre Sangrienta y otra conocida como la Torre Verde. La Torre Sangrienta o la Bloody Tower era la entrada principal durante mucho tiempo. Inicialmente se llamaba Garden Tower por estar al lado del jardín, pero recibió su nombre actual durante el reinado de los Tudor. Varias muertes y ejecuciones tuvieron lugar en esta torre. Por ejemplo, el conde Henry Percy VIII acabó con su vida en 1585 para evitar ser condenado por traición a la patria. Y también Sir Thomas Overbury fue envenenado bajo el mandato de Jaime I. La otra construcción principal, llamada la Torre Verde o la Tower Green, era un lugar de ejecuciones privadas de los nobles condenados a muerte. Por allí pasaron las reinas Ana Bolena y Catalina Howard, quienes eran la segunda y quinta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Pero la Torre de Londres se convirtió en la prisión más temida de toda Inglaterra. Llegó un punto en que la Torre de Londres se convirtió en un sinónimo de traición, tortura y muerte. Aunque miles de personas pasaron por sus mazmorras, hubo pocas ejecuciones dentro de la torre. Fueron 22 confirmadas, pero se sabe que en la mayoría de los casos estas cosas no las documentan ni las registran. La mayoría de las ejecuciones se realizaron en Tower Green, que estaba reservado para la nobleza real. Y por supuesto hubo unas más populares. Entre los prisioneros más famosos que pasaron por allí están Guy Fawkes, Sir Walter Raleigh, Thomas More o el Santo Tomás Moro, por supuesto las reinas Ana Bolena y Catalina Howard, y también Lady Jane Grey. Uno de los prisioneros más famosos fue Guy Fawkes, el conspirador de la pólvora. Guy Fawkes y Robert Gansby en 1605 planearon asesinar al rey Jacobo I para restaurar la monarquía católica en el trono de Inglaterra. Habían alquilado un sótano situado bajo la Cámara de los Lores, y mientras Fawkes estaba encargado de vigilar los barriles de pólvora, puso una carta anónima alertó a las autoridades, lo que llevó a que lo descubrieran y lo arrestaran.
Fox fue interrogado, torturado y condenado a muerte, pero el día de la ejecución pública se cree que debido a que ya estaba muy débil o que pudo haber sido una decisión propia, Guy Fawkes cayó de la plataforma donde lo iban a ahorcar, se rompió el cuello y falleció. Fawkes se convirtió en el símbolo de la conspiración de la pólvora y este fracaso se conmemora en Inglaterra el 5 de noviembre, que se conoce como la Noche de Guy Fawkes, una noche durante la cual se quema su efigie en una hoguera y se lanzan fuegos artificiales. Si se te hace popular es porque la máscara del personaje de V de Vendetta fue basada en los rasgos faciales de Fox y fue adoptada como símbolo de la comunidad virtual Anonymous y hoy representa un icono en la cultura política. Otro de los ejecutados fue Sir Walter Raleigh, un explorador y cortesano, y este es un chisme interesante. Sir Walter Raleigh fue un explorador que tenía conexión con la reina Isabel I porque su madre había trabajado como su institutriz. Según los rumores, se dice que Sir Walter tenía amoríos con la reina Isabel I. Este personaje era poeta, luchó por Inglaterra e incluso se dice que una vez arrojó su capa al suelo para que la reina pudiera caminar sin mojarse los pies. Y pues debido a todo esto, la reina se enamoró. Sir Walter Raleigh escribió sus populares poemas Cynthia y hacía un juego de palabras con sus apodos, que para él era agua. Así que por ejemplo, Raleigh se refería a la reina como la diosa Cynthia y decía que como la luna tenía el poder sobre la marea o el agua, es decir, él. Y algo muy curioso es que como era costumbre hacían retratos de personas importantes. En el retrato de Raleigh, en la esquina superior izquierda, hay dibujada una luna creciente, que como supones representaría a la reina Isabel como Cynthia, la diosa de la luna. Y debajo hay un lema que dice Amor et Virtut. Ellos tenían su cuento aunque no era oficial, tanto que Walter quiso viajar a América a descubrir la leyenda del Dorado y la reina le prohibió viajar al extranjero para mantenerlo cerca. Sin embargo, Raleigh pudo ir a América del Norte donde encontró un territorio al que llamó Virginia. Se cree que en honor a su adorada reina virgen Isabel I. Pero resulta que Raleigh era todo un enamorado y un rebelde. Él estuvo encarcelado varias veces por decir cosas que no le gustaban a los nobles, incluso a la reina. Pero un día de 1592 la reina se enfureció por completo al enterarse que su amado Raleigh se había casado en secreto con una de sus damas de compañía, Elizabeth Bess Throckmorton, y que tenían un hijo recién nacido, llamado Dameray Raleigh. Así que los envió a los tres a la Torre de Londres, pero el bebé de meses contrajo la enfermedad de la peste negra y murió. La reina se conmovió de Bess porque tenían una buena relación y eran medio amigas y decidió liberarla. Y al poco tiempo después desterró a Raleigh durante 5 años. Y durante este periodo, en el último poema de Cynthia, aparece Raleigh triste por haber perdido el favor de la reina. Después lo volvieron a encarcelar permaneciendo en cadena perpetua, pero con comodidades. Su familia podía visitarlo, también tenía un jardín donde cultivaba, y 2 años después del fallecimiento de la reina Isabel I, nació su segundo hijo con Bess, Harry, hasta que en 1618 volvió a enfurecer al rey y esta vez no lo perdonaron. Sir Walter Raleigh fue ejecutado frente al Palacio de Westminster en 1618. Ha aparecido en cosas populares como Los Simpsons, en el episodio donde Homero es encarcelado en la Torre de Londres por atropellar a la reina Isabel. Y también hay una referencia en el anime One Piece, ya que el personaje Silvers Riley está basado parcialmente en él. Otra de las personalidades ejecutadas allí fue Thomas More o Tomás Moro. Thomas More era un político y humanista que escribió una obra muy importante llamada Utopía. Nació en Londres en 1478, donde desempeñó altos cargos como canciller, embajador en Países Bajos, abogado y también fue declarado mártir y santo por la Iglesia. Pero en 1535 fue decapitado por orden del rey Enrique VIII, quien si no lo saben estuvo casado con Ana Bolena. El problema es que el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Si quieren ver la historia más detallada, pasen a mi video de Ana Bolena y ahí les voy a contar absolutamente todo. Pero Thomas More, como era un ferviente devoto de la Iglesia Católica, se opuso a reconocer este divorcio, además porque este divorcio era el primero de toda la nobleza. Y obviamente esto no podía ser. Así que el rey histérico terminó las relaciones con el papado y expropió los bienes de los monasterios. Y le dijo al clero, aquí el que manda soy yo, así que me divorcian y me reconocen mi nuevo matrimonio con Ana Bolena. Thomas More fue encerrado en la Torre de Londres en 1535 y fue decapitado. Él habla de la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y la democracia. También allí se vivió la ejecución de Ana Bolena, una de las reinas más habladas de la historia. Ella fue la segunda esposa de Enrique VIII, fue acusada de adulterio, traición e incesto. Resulta que Enrique VIII siempre quiso tener un hijo, porque si tenía su primogénito varón, iba a ser el siguiente en línea para heredar el trono. El problema es que todos los hijos que había tenido eran mujeres.
así que aunque Ana Bolena era un poco alegre, se dice al menos, realmente se llevaba bien con todo el mundo, no tenía problemas, no se sabe si tenía más amantes, probablemente sí, pero aún así la solución de Enrique para deshacerse de Ana Bolena, casarse con otra persona y tener un hijo varón, fue acusarla de adulterio. Así que Ana Bolena fue ejecutada en 1536 con una espada en lugar de un hacha. Y esto era, digamos que, un privilegio que le dieron. Ella fue enterrada en la capilla de San Pedro y es uno de los fantasmas más vistos de la torre. Se dice que se la ha visto en la Tower Green, en la capilla y hasta en la Torre Blanca. Y cada vez que la han visto, ella carga su propia cabeza bajo el brazo. La otra reina ejecutada en este lugar fue Catalina Howard. Ella fue la quinta esposa de Enrique VIII. También fue acusada de infidelidad y fue encerrada en la torre antes de ejecución en 1542. Su crimen, probablemente no haberle dado hijos. También hay muchos testigos que dicen que su espíritu grita y corre por los pasillos. Otro de los personajes de la nobleza ejecutados en este lugar fue Lady Jane Grey. Ella fue conocida como la Reina de los 9 días y solamente tenía 16 años. Pero lamentablemente en toda la familia y este círculo vicioso por el poder, ella fue víctima de intrigas políticas. Resulta que su padre había planeado un complot contra la reina en turno, que era María I, y debido a esto su padre y todos ellos fueron acusados. Así que Lady Jane Grey fue ejecutada en 1554 junto a su esposo. Ya estaba casada a tan solo 16 años. Se dice que su espíritu ha sido visto sobre Tower Green, especialmente en los aniversarios de su muerte. Y otro de los casos de la nobleza y uno de los misterios sin resolver es el de los dos príncipes desaparecidos en la torre. En 1483 el rey que estaba en turno tenía 2 hijos, que desaparecieron de la Torre de Londres para no ser vistos jamás. Cuando su padre el rey falleció, misteriosamente el testamento desapareció. Las rivalidades entre la familia rápidamente salieron a la luz. Uno de sus propios tíos se llevó al príncipe Eduardo de tan solo 12 años a la Torre de Londres con la excusa de prepararlo para su coronación siempre pospuesta. Y al poco tiempo después fue reunido con su hermano Ricardo de unos 10 años. Este tío comenzó a acusar a la familia de conspiración. Desde entonces a los niños ya se les veía muy poco por las ventanas y las rejas del castillo. Pero el 17 de julio de 1674 se hizo un espantoso descubrimiento. Mientras realizaban las obras de la construcción de la Torre de Londres, derribaron un edificio que estaba en ruinas y estaba junto a la Torre Blanca. Mientras que los trabajadores que estaban a cargo bajaban unas escaleras, encontraron un cofre de madera que contenía los cuerpos de 2 niños de unos 12 y 10 años, y presuntamente se cree que son los príncipes. Más de 800 años después, el 15 de agosto de 1941, se ejecutó a la última persona en la Torre de Londres. Se trataba de Joseph Jacobs, que fue declarado culpable de espiar para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos fenómenos paranormales de los fantasmas de la Torre de Londres. La actividad paranormal de este lugar se considera un récord. Desde 1241 se habla de fantasmas que habitan estos muros. Por ejemplo, hablamos del canciller Thomas Becket, que fue gobernador de la torre, y él fue asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II en 1170. Después de esto, la torre estaba en obras de restauración que se retrasaron durante varios años, debido a múltiples accidentes que acabaron con la vida de varios de los trabajadores. Y algunos de los trabajadores fueron testigos del fantasma de Becket, y durante varios años nadie quería trabajar allí. Desde ese punto el lugar se convirtió en un lugar temible, y que allí se ejecutaran a miles de personas pues no ayudó demasiado. De hecho, cientos de personas hablaban de ser testigos de apariciones, e incluso de auténticas procesiones de difuntos, muchos de ellos sin cabeza. En cuanto al fantasma de Ana Bolena, varios guardias del siglo XIX declararon haberla visto, pero uno de los soldados intentó atravesarla con su bayoneta, y el arma pasó a través de ella. También hay uno de los fantasmas muy recurrentes en muchos sitios alrededor del mundo, que es la típica Dama Blanca. Se trataría de una mujer desconocida que aparece en las ventanas de la Torre Blanca, y varios testigos describen un fuerte aroma a perfume antes de verla. Otro de los más memorables es el oso fantasma. En el siglo XIX, un guardia fue atacado por un enorme oso negro en la Martin Tower. El guardia intentó defenderse, pero nuevamente atravesó la figura. Y se cree que este oso estaría relacionado al antiguo zoológico real. También hay muchos avistamientos de fantasmas de monjes y soldados decapitados. Hay muchos visitantes que dicen haber visto sombras con cabezas ausentes. Casi siempre sucede cuando recorren las mazmorras, que escuchan varios pasos y lamentos de personas que están allí pero no se ven.
Y hay muchísimos datos curiosos de este lugar tan turístico que pueden visitar. Por ejemplo, todos sabemos de los guardias reales o llamados los Yeoman Warders o Beef Eaters, y se caracterizan por sus vestimentas y también porque tienen unas armas en forma de punta. Las armas de estos Beef Eaters se llaman alabardas, que son básicamente una lanza con una punta filuda. El control de la torre está a cargo de los Beef Eaters y también ellos actúan como guías turísticos. Cada tarde los guardias participan en la ceremonia de las llaves, en donde básicamente aseguran la torre durante la noche. Y estas mismas personas reportan sucesos inexplicables. Por ejemplo, puertas que se cierran solas, cambios bruscos de la temperatura, susurros en habitaciones vacías, también apariciones fugaces en fotos de turistas. En 2006, un grupo de visitantes afirmó ver una figura femenina transparente en la capilla. Y aquí van datos curiosos para que te animes a visitarlo. Al día de hoy, el lugar alberga las joyas de la corona que son custodiadas día y noche. También se dice que si los cuervos de la torre desaparecen, la monarquía caerá. Y estos cuervos tienen un gran mantenimiento. A diario consumen 2.5 kilogramos de carne cruda y galletas para pájaros que son empapadas en sangre. También, una vez a la semana les dan un huevo y un conejo entero. Y no solo eso, porque tienen el privilegio de probar algunos de los platos de la cocina de la torre. Algo muy triste es que para asegurarse de que no se van a ir de esta construcción, pues les cortan una de las alas. Esto lamentablemente desequilibra su vuelo y de esta forma se aseguran de que no se alejen demasiado de la torre. Estos cuervos generalmente tienen nombre, y el cuervo que más tiempo ha vivido en la torre se llamaba Jim Crow y murió a los 44 años. Según la tradición deben ser 6 cuervos, pero generalmente tienen 7, más o menos uno de repuesto. También durante siglos este lugar se usó como arsenal y casa de la moneda. Hoy la torre es básicamente una atracción turística donde puedes ver las joyas de la corona británica. En los tiempos actuales hay 2 personas que se han hecho famosas básicamente por vivir dentro de la Torre de Londres. Uno es un comediante llamado Tom Houghton que creció en la Torre de Londres por ser hijo de uno de los guardias. Y también hay una chica que se hizo influencer a raíz de hacer videos de su vida en la Torre de Londres y de publicar algunas novelas medio relacionadas. Ella es Megan Clauson, también es hija de uno de los guardias. Ella se mudó a este lugar con su padre en 2021 después de la pandemia, ya que necesitaba un poco de ayuda. Pero luego del fallecimiento de la reina Isabel en 2022, pues un año después, hacia el verano de 2023, su padre decidió que ya con más de 40 años trabajando básicamente al servicio de la reina, pues era hora de jubilarse y se mudara. La Torre de Londres fue construida para inspirar respeto y miedo, pero su historia quedó marcada por la sangre, la traición y el dolor. Hoy todavía se escuchan los ecos de los prisioneros, los lamentos de las reinas y las risas y llantos de los niños que jamás salieron con vida de este lugar. Si te encantó este tema de la Torre de Londres, déjame en los comentarios cuántos fantasmas crees que puede haber allí. Y hay muchísimas cosas para ver allí, ya que es un lugar enorme y está muy bien conservado del medioevo. Déjame un like y un comentario si te gustó este tema y dime qué otros lugares te gustaría visitar que sean muy populares por estar embrujados o tener fantasmas. Y antes de irte, por favor, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades. Espero que te haya encantado este tema y nos vemos en un próximo misterio.